Gracias. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación al ingeniero Zambrano, a la Dirección General de Informática, a la Autónoma de Nuevo León, y es siempre un gusto estar en Monterrey y visitarlos. Quisiera el día de hoy conectar con lo que está comentando Mario. Yo tengo la gracia que tiene Mario para poder introducir los conceptos, entonces a lo mejor viene la parte seria de esto, aunque creo que es muy interesante poderlo conectar precisamente con toda la riqueza que Mario ha hablado acerca de lo que es la importancia de la usabilidad, y dar un paso hacia atrás y decir, bueno, ¿y cómo podríamos nosotros entender la experiencia del usuario desde un punto de vista, digamos, de la ingeniería? Digamos, de cómo podemos formalizar parte de lo que es la experiencia de usuario. Y existe una base. Muchas veces cuando hablamos de usabilidad pensamos que todo es cuestión de buen gusto. Pensamos que lo único que necesitamos es tener buenas intenciones y los sistemas van a ser usables. Pero en realidad hay una base que es la psicología cognitiva, que nos permite poder diseñar interfaces y sistemas de información sobre los fundamentos de cómo operamos desde el punto de vista de nuestro sistema de visión, cómo es que nuestro ojo humano opera, cómo es que nuestro cerebro funciona, cómo es que en general nosotros nos comunicamos con otras personas y también con, digamos, elementos, artefactos digitales. Entonces, lo que quiero compartirles son algunos ejemplos de muchas cosas que existen sobre, digamos, los fundamentos de la psicología cognitiva que nutren el diseño de interfaces y sistemas interactivos. Y bueno, antes que nada quisiera hablar un poco de dónde vengo. Vengo del Tecnológico Autónomo de México. El instituto es una universidad en el sur de la Ciudad de México. Pues bastante agradable el área, está por el área de San Ángel. Entonces, si ustedes de alguna manera sienten escalofríos cuando piensan en la Ciudad de México, por el smog, el tráfico y cosas por el estilo, en el sur no se sufre tanto eso. Estamos en un área muy bonita, digamos, son una universidad pequeña, estamos hablando de 4.500 estudiantes, y el ITAM, pues a lo mejor ustedes lo conocen por algunos de los egresados, ¿no? Hay muchos egresados que vienen del área de economía, de ciencias políticas, pero tenemos ingeniería. De hecho tenemos el área de ingeniería de computación. Esa carrera es de las más antiguas de todo el país, fueron los primeros que se abrió una ingeniería en computación en México. Y bueno, hay otras carreras: ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería en telemática. Y bueno, dentro de esas áreas, a mí me toca coordinar lo que es el departamento de computación, académico de computación. Entonces, bueno, como ya se mencionó, un poco de lo que hago. Básicamente, en resumen, lo que yo estoy interesado es en poder entender cómo es que la gente utiliza sistemas interactivos, utiliza sistemas de información. Cómo es que podemos entender la experiencia que le podemos llamar de adopción, aunque la mayoría de las veces es una de adaptación. Cuando nosotros recibimos una tecnología, no simplemente la adoptamos, sino la adaptamos a nuestras necesidades. ¿Cómo podemos entender esos procesos? ¿Cómo podemos diseñar tecnologías para que pudieran ser fácilmente adaptables a las necesidades de los usuarios? Entonces hago investigación en eso, hago consultoría y bueno, en diferentes contextos hemos hecho estudios, sobre todo en el campo de productividad personal, en oficinas, en industrias, pero también un poco en lo que es el campo del hogar, del contexto doméstico, ¿no? Cómo es que dentro de esos lugares adoptamos tecnologías. Y bueno, es definitivamente muy interesante el poder trabajar hoy en día con sistemas interactivos, porque pues básicamente lo que tenemos hoy es que las tecnologías han cambiado muchísimo en relación a lo que solían ser. Antes, cuando hablamos de tecnologías de información, solíamos hablar de oficinas, productividad, industria, pero realmente hoy, cuando hablamos de tecnologías de información y sistemas interactivos, estamos hablando de un campo profesional muy, muy amplio. Yo realmente me motiva mucho hablar con los estudiantes acerca de las oportunidades que tienen, porque cuando yo salí hace ya muchos años de la carrera, realmente no había la variedad de campos de aplicación que existen ahora. Entonces, los chicos que ahorita están saliendo como ingenieros de software, ingenieros en computación, pueden trabajar desde en campos
tradicionales como industria, manufactura, hasta campos muy nuevos como puede ser entretenimiento, salud, terminar trabajando en museos, por ejemplo, haciendo sistemas interactivos para ellos. Realmente hoy en día no hay un campo, es una disciplina horizontal, las ciencias de la computación, y podemos trabajar en lo que nos plazca. Entonces, básicamente es una cuestión de creatividad. Y eso no es por casualidad, lo que está pasando es que hay una transformación muy fuerte en lo que entendemos por sistema interactivo. Ahora estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con el uso de las manos, con el uso de nuestro cuerpo, para poder interactuar con sistemas de información. Estamos hablando mucho de tecnologías que son pervasivas, que son ubicuas, están en todos lados. Actualmente en México, según, depende de quién le pregunten, hay cerca de 78 millones de usuarios de telefonía celular en el país. Yo hace como 3 meses estuve en Ecuador y pues yo llegaba con mis cifras acá, ¿no? Pues hay 78 millones de usuarios de telefonía en el país, en México, pues eso más o menos es como el 80% de la población. Y pues yo decía, bueno, pues estamos, wow, una penetración increíble, ¿no? Y se me ocurrió preguntar a la audiencia, ¿no? Y bueno, y aquí en Cuenca, en Ecuador, ¿cómo cuánto le calculan que es la presentación? Pues por allá al fondo alguien alzó la mano y me dice, yo creo que anda como en el 95% más o menos de presentación en Ecuador. Y empecé a indagar y en realidad sí, en Colombia, en Perú, en Ecuador, la penetración va arriba del 95%. Colombia cerca del 98% de penetración en telefonía celular. A lo que vamos es que las computadoras, los sistemas interactivos de la mayoría de las personas que viven en las comunidades en Latinoamérica no es el gabinete, el teclado, la pantalla al que estamos acostumbrados a pensar cuando pensamos en computadoras. Para ellos, la computadora es un dispositivo portable, móvil, pequeño. Y hay un campo de aplicación enorme para todos los que estamos trabajando en esto, porque hay una comunidad que demanda servicios y necesitamos aprender cómo diseñar para ellos. Entonces, hay oportunidades muy grandes para todo el mundo y creo que debe haber mucha chamba. Lo que necesitamos son ingenieros bien preparados para eso y con buenos fundamentos. Voy a dar un ejemplo, a ver si funciona bien esto. Cuando hablamos de sistemas interactivos, preguntan, bueno, ¿y cuál es el futuro de los sistemas interactivos? ¿O de qué cosa estamos hablando? Entonces encontré este video de Mike Matas, que quizás algunos de ustedes lo han visto, que tiene una nueva propuesta para libro digital, que puede ser de interés y nos puede mostrar el contexto al cual hablamos para estos nuevos sistemas interactivos. Vamos a ver si funciona como se debe. So for the past year and a half, my team at Pushpop Press and Charlie Melchers and Melcher Media have been working on creating the first feature-length interactive book. It's called Our Choice, and the author is Al Gore. It's the sequel to An Inconvenient Truth, and it explores all the solutions that will solve the climate crisis. The book starts like this. This is the cover. As the globe spins, we can see our location, and we can open the book and swipe through the chapters to browse the book. Or we can scroll through the pages at the bottom. And if we want to zoom into a page, we can just open it up. And anything you see in the book, you can pick up with 2 fingers and lift off the page and open up. And if you want to go back and read the book again, you just fold it back up and put it back on the page. And so this works the same way. You pick it up and pop it open. I consider myself among the majority. We look at windmills and feel they're a beautiful addition. And so throughout the whole book, Al Gore will walk you through and explain the photos. This photo you can even see on an interactive map. Zoom into it and see where it was taken. And throughout the book, there's over an hour of documentary footage and interactive animations. So you can open this one. Most modern wind turbines consist of a large... It starts playing immediately. And while it's playing, we can pinch and peek back at the page, and the movie keeps playing. Or we can zoom out to the table of contents. Point in
And the video keeps playing. like an airplane. The curved shape. But one of the coolest things in this book are the interactive infographics. This one shows the wind potential all around the United States. But instead of just showing us the information, we can take our finger and explore and see state by state exactly how much wind potential there is. We can do the same for geothermal energy and solar power. This is one of my favorites. So this shows when the wind is blowing, any excess energy coming from the windmill is diverted into the battery. And as the wind starts dying down, any excess energy will be diverted back into the house so the lights never go out. Okay, bueno, voy a pausar aquí. Y bueno, es un ejemplo del tipo de tecnologías que estamos teniendo al frente. Y mucha gente cuestiona, bueno, ¿realmente esto es viable? ¿Realmente podemos tener a estos 70 millones a 100 millones de usuarios conectados con tabletas? Pues la respuesta es que quizás sí. Hay un par de empresas aquí en México. La empresa produce tabletas para Android. Nosotros en el laboratorio de usabilidad del ITAM le hicimos una prueba, pero las tabletas cuestan cerca de 2.500 pesos. Entonces realmente una persona que está entrando a lo que es la tecnología seguramente va a entrar con dispositivos de este tipo en lugar de hacer una inversión más cuantiosa, sobre todo porque le dan portabilidad, porque le permiten tener una interfase natural a la cual puede acceder. Entonces, el pensar en escenarios en el cual se pueda aplicar este tipo de tecnología no está tan lejano. Y aquí el reto, quizás para muchos formamos estudiantes en estas áreas, es, bueno, ¿y ahora qué les enseñamos? Ahora, ¿cómo formamos a nuestros futuros ingenieros? ¿Cómo logramos entonces transformar nuestros propios paradigmas dentro de lo que es una computadora y cómo entrar? Bueno, pues una respuesta es entender cómo están los cambios, qué es lo que está cambiando. La primera cosa que está cambiando es que nos estamos moviendo mucho más allá del escritorio. Nos estamos moviendo hacia un cómputo móvil. Creo que es importante reconocer es que no solamente es móvil en cuanto a que podemos trasladarnos y trasladar el equipo de cómputo de un lugar a otro, sino que también es un cómputo que se hace en movimiento. Buscamos información mientras nos movemos. A través de sistemas de geolocalización podemos nosotros encontrar dónde está el próximo Starbucks o la próxima gasolinera o la próxima el lugar al cual vamos. Y eso se hace en movimiento, solamente tiene sentido si lo hacemos en movimiento. No solamente es un cómputo portable, sino un cómputo móvil. Por otro lado, estamos moviéndonos hacia nuevas formas de interacción, la interacción táctil, la interacción a través del seguimiento de la estructura de nuestro cuerpo, la estructura ósea. ¿Cuántos de ustedes han visto las interfaces de Kinect de Microsoft? ¿Sí? Han a lo mejor visto cómo funciona. Bueno, Microsoft este verano liberó el kit de desarrollo de software que permite el generar aplicaciones a través de esta cámara de profundidad y realmente va a revolucionar mucho la forma en la cual interactuamos con información, no solamente en videojuegos. Tenemos el caso de que hay un rango diverso de actividades, no solamente es productividad, es también entretenimiento, es esparcimiento. Y es ahí donde hay quizás mayor, oportunidades para poder hacer nuevas aplicaciones. Tenemos diferentes tipos de usuarios. Ya no solamente hablamos de los usuarios de la banda entre 18 y 45 años, sino estamos hablando de que ahora tenemos que diseñar para chicos muy jóvenes y también para personas ya muy maduras, adultos mayores. Y el reto es si hay un envejecimiento en la población, esa población va a tener deterioros físicos, deterioros cognitivos. ¿Cómo es que diseñamos para aplicaciones que se adapten a esos deterioros y que todavía la gente pueda estar activa? Porque la realidad es esta: en México estas personas no se van a jubilar, porque no pueden jubilarse. No hay suficientes pensiones en el país para cubrir esta demanda de gente que quisiera retirarse y va a seguir activa. ¿Cómo los incorporas en la población económicamente activa con tecnologías que les ayuden a ellos a poder solventar sus retos? Entonces esto lo único que nos indica es que el diseño va mucho más allá de la funcionalidad
y se vuelve muy interesante. Tenemos que pensar entonces en cómo interactuamos con la computadora, y esta gráfica me gusta ponerla porque lo que ilustra es la riqueza que hay en el campo de interacción humano-computadora. Cuando hablamos de interacción humano-computadora, hablamos de un montón de factores. Empezó la interacción humano-computadora como disciplina académica por inspiración de las ramas de la psicología, de tratar de entender cómo es que procesamos información. Pero hay un montón de implicaciones que tienen que ver desde cómo nosotros podemos presentar información para que haga sentido, para que la gente le dé clic y diga, ah, esto es lo que estaba buscando, hasta cuestiones que tienen que ver con impacto en las organizaciones, cuestiones que tienen que ver con la psicología del ser humano, cuestiones y aspectos como, por ejemplo, no sé si han oído hablar o utilizar el término tecnofobia, ¿sí? Que es, bueno, una fobia, un miedo a las tecnologías. Bueno, ¿qué tanto eso realmente afecta? ¿Qué tanto lo podemos considerar como parte de los elementos en una ecuación que definen la adaptación de un sistema? Entonces, hablando de todo eso, quisiera centrarme en esta parte, a ver si no me voy a ayudar a contar algún accidente aquí, en esta parte que es precisamente la parte cognitiva. ¿Qué podemos tomar del conocimiento de la psicología cognitiva que nos permita el poder entender cómo es que operamos? Y quisiera hablar sobre tres cosas: lo que es la forma en la cual percibimos información, la forma en la cual nuestro cerebro opera con estructuras visuales, y por último, lo que tiene que ver con memoria y atención. Son solamente tres cosas de muchas que hay que se pueden comentar acerca de los principios de psicología de comportamiento humano. Entonces, podemos empezar con el hecho de que muchas de las reglas y lineamientos de diseño para sistemas interactivos están basados en reglas de psicología cognitiva. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Apple, en Google, en Microsoft, en Nokia, en Samsung, en sus sitios web, le ponen, por ejemplo, Apple y le ponen User Interface Guidelines, lineamientos de diseño de interfase, van a encontrar un documento, por ejemplo, el de Apple es muy interesante, lo renuevan casi cada 4 meses, y viene, por ejemplo, ahora para el nuevo iOS, vienen todas las especificaciones de lo que Apple sugiere deben de ser las interfaces. Y si ustedes checan el documento, se van a dar cuenta, después de ver esto, de que muchas de las cosas realmente vienen justificadas no por el buen gusto que tenía de Steve Jobs, en paz descanse, sino realmente en principios de psicología cognitiva. Pero así como está Apple, que Apple, digamos, el ejemplo paradigmático, hay, digamos, lineamientos de diseño de muchas otras compañías. Entonces, el propósito de la plática es discutir con ustedes, pues, cuáles aspectos de la psicología humana pueden afectar el diseño de interfaces. Y esto, bueno, tiene un historial muy, digamos, de muchos años. Uno de los primeros que empezó a trabajar esto fue el profesor Don Norman. Don Norman escribió un libro que se llama La psicología de las cosas de todos los días, que es un clásico porque nos enseña la forma en la cual a veces el aspecto físico, lo que muchas veces le llamamos el factor de forma, puede afectar la manera en la cual interactuamos con alguna tecnología de información. Bueno, Norman, por mucho tiempo, él fue, digamos, el impulsor de la aplicación de estos conceptos. Entonces, si ustedes lo buscan a Don Norman, seguramente también van a encontrar de paso a Jakob Nielsen, que estuvo mencionando Mario, que son partners en una empresa que se dedica a dar consultoría en cuestiones de usabilidad. Pero la psicología cognitiva se ha traducido en una serie de lineamientos. Por ejemplo, Mario también mencionaba lo que son las heurísticas de usabilidad, que algunas de ellas las podemos ver aquí listadas. Y es la forma en la cual se resume, digamos, la sabiduría, el jugo de la psicología cognitiva para un diseñador de interfaces. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen algunos de los principios que estuvo marcando Mario acerca de prevención de errores, acerca de reconocer, es preferible que recordar, o estas cuestiones de diseño minimalista que mencionaba Mario? Bueno, eso viene de parte de cómo es que percibimos la información, cómo es que percibimos estructura, cómo es que opera nuestra memoria. Pues hablemos acerca de este principio de que percibimos lo que esperamos. Normalmente, cuando hablamos acerca de adopción de tecnologías, nos enfrentamos al reto de que los usuarios pudieran no entender nuestros modelos, pudieran no entender lo que a veces le llamamos las metáforas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros entendamos lo que es un folder,
ya requiere un conocimiento que no todo el mundo tiene. Y por ejemplo, Mario lo ve muy bien a veces en sus estudios, que la gente a la cual tú le presentas un icono, que para nosotros aquí, en digamos una comunidad urbana grande, puede ser significativo, para una comunidad, digamos, más pequeña, más aislada, no necesariamente va a tener significado. Entonces, esta parte de que percibimos lo que esperamos, tiene que ver con, digamos, lo que sabemos nosotros, y con el hecho de que nuestra percepción no se basa únicamente en lo que nos rodea, se basa básicamente en lo que hemos experimentado, en nuestra experiencia, en nuestro pasado, se basa en dónde estamos, en el contexto actual, y sobre la base de dónde estamos situados es cómo interpretamos la información, y por último, en cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, estas tres cosas determinan cómo es que interactuamos con un elemento de información. El elemento de información, entonces, no lo podemos separar de dónde venimos, qué queremos y hacia dónde vamos. Dónde estamos es importante. Vamos a pensar en este ejemplo, que seguramente les puede dar una mejor idea. ¿Pueden bajar un poquito la luz del frente? Un poquito la luz. Imagínense ustedes que son dueños de una gran compañía aseguradora, ¿sí? Una compañía ahí con logos naranjas, ¿no? Una gran compañía. Partner del ITAM. También. Entonces, son dueños de una gran compañía aseguradora y ustedes se tienen que reunir con su agente de bienes raíces, ¿sí? Ustedes son los dueños, van a pensar en un nuevo campus para la compañía. Trabajan con ustedes 20,000 empleados. Dependen de ustedes 20,000 empleados y los quieren poner todos o algunos de ellos en la ciudad de Monterrey, en algún lugar, y van a hablar con alguien que les va a vender el terreno para ese nuevo campus. Entonces están ustedes pensando en la forma en la cual los edificios van a estar estructurados y esta persona, el agente de bienes raíces, les va a mostrar un plano, va a describir el acomodo de estos edificios en su nuevo campus, ¿sí? Y entonces se reúnen en la mañana y empiezan a ver estos edificios y empiezan a ver que son 1, 2, 3, 4, 5 edificios. Este edificio de por aquí, en el centro, estos dos tienen una zona central aquí que va a servir quizás para una parte social. Y pues estos otros edificios van a ser edificios de entrada. Aquí al centro tienen este otro edificio. Y van a ser los edificios que van a estar utilizando para poder acomodar a sus empleados, ¿sí? ¿Todo el mundo lo ve? Ok. Bueno. Ahora imagínense que un día después tienen que reunirse con su director general de publicidad. Ustedes son el dueño de la compañía aseguradora y están pensando en una nueva campaña publicitaria. Una compañía de seguros, mover observación de la salud de las personas. Y bueno, van a discutir los planes en de espectaculares, o sea, de estos letreros grandes donde se va a poner publicidad acerca de eso. Y es aquí en Monterrey, entonces pues es una sociedad relativamente bilingüe, ¿sí? Y pues van a discutir cómo es el diseño que quieren ver. Entonces les presenta esta información. Y les dice, esa es la imagen que vamos a utilizar para la nueva campaña publicitaria. ¿Qué dice aquí? Life, ¿qué significa en español? Vida. Okay. ¿Todo el mundo ve life? ¿Sí? Ok. En estudios que se han hecho, cerca del 30% de las personas, cuando ve la primera imagen, es la misma. No ve los edificios, ve la palabra. El 70% de las personas ve los edificios. Y la pregunta es ¿por qué? Por el contexto, por lo que estaban esperando. Yo mañosamente, sí, los guié a ustedes a tratar de interpretar la información de cierta forma. Les dije que ustedes eran los dueños de la compañía aseguradora y empezaron a ver edificios donde había una palabra, ¿sí? Algunos no, algunos de entrada lo vieron, la palabra, otros se sorprendieron, en realidad decía life. ¿Por qué?
porque tiene mucho que ver entonces el contexto, qué es lo que estemos buscando alcanzar. Y esto es psicología. Y esto importa mucho porque si nosotros diseñamos las interfaces de forma tal que la gente sepa y le ayuden a alcanzar sus objetivos, van a ser mucho más rápidamente asimiladas y la gente va a poder interactuar con el contenido de la manera que nosotros queremos o que intentamos, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero si ustedes ven esta imagen, que les pido que la vean unos momentos, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes van a encontrar algo de significado ahí. ¿Qué ven? ¿Alguien ve el dálmata? ¿Sí? ¿Ven este dálmata? Este es el perro. Y está ahí como cerca de un árbol o en un parque, en un espacio abierto. ¿Sí? ¿Alguien no ve el dálmata? ¿No? ¿Sin pena? ¿No? Si todo el mundo alcanza a ver el dálmata, en los primeros quizás 10 segundos, normalmente es lo que tarda la gente en detectar el dálmata. Si alguno de ustedes tardó más, no se sientan mal, simplemente. ¿Sí? Es parte de la curva de la campana de Bell, hacia allá. Pero si yo les vuelvo a mostrar esta imagen en 2 meses, ustedes van a ver el dálmata inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro se está creando un patrón, en realidad es una conexión, lo que realmente se llama una red neuronal. A veces, si a ustedes los hubiera traumado esta experiencia, entonces se hubieran derramado químicos en el cerebro y se hubiera quedado mucho más enraizada esa red neuronal. Aquí puede ser, digamos, muy tenue, pero aún así, ustedes les va a permitir, si yo les puedo presentar esta imagen, el recordar esta imagen rápidamente por el hecho de haberla visto una vez y haber perpetuado eso. Y es precisamente lo que tratamos de hacer. Estamos entonces tratando de que la gente perciba las cosas de una manera natural y minimizar el esfuerzo para poder interpretar la información. Entonces, si nosotros estamos intentando, por ejemplo, eso en otro contexto, estamos intentando encontrar algo, pero está en un lugar diferente, se ve diferente del usual, podríamos perderlo de vista. O sea, muchas veces podría nuestro cerebro actuar, digamos, ciegamente. No poder, aunque lo tengamos enfrente, no poder percibir la información que estamos tratando de analizar. Entonces, nuestra experiencia puede actuar como un filtro y puede ayudarnos a interpretar la información rápido o a poder identificar las cosas que nos interesan. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender la manera en la cual se procesa información, muchas veces pensamos que nuestro cerebro y nuestro sistema cognitivo opera de los detalles a lo macro. O sea, decimos, pues a lo mejor si por ejemplo tenemos unas letras, cuando estamos leyendo, nuestro cerebro empieza a juntar las barritas y los círculos y de ahí empieza a interpretar. Pero realmente no funciona así. Nuestro cerebro, la manera en la cual opera es que toma un patrón general y sobre el patrón general se va a los detalles. Opera más sobre un proceso que vamos a llamar de arriba hacia abajo. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, si por ejemplo les presento esto, esta imagen. Ustedes, si saben un poquito de inglés, van a ver esto con cierto significado. ¿Qué dice aquí? The cat. ¿Qué sería qué en español? El gato. ¿Ok? The cat. Pero ustedes empiezan a analizar cuidadosamente esta imagen. Hay una inconsistencia. Ustedes están interpretando la primera letra para que diga the cat como H, ¿sí? Y la siguiente, en esta otra palabra, como A. En realidad, aquí nuestro cerebro está completando y tratando de hacer sentido a esta imagen sobre la base de un patrón general. Y un patrón general que de alguna manera completa la información. Entonces, finalmente podremos interpretarlo esto como TAE, CAT, o todas las combinaciones posibles entre cambios que hay entre la H y la A. Entonces, nuestro cerebro va a estar condicionado por nuestro contexto, lo que sabemos, y también va a estar condicionado sobre nuestras percepciones en cuanto a qué es lo que estamos tratando de encontrar. Cuando tenemos una meta, entonces nuestro cerebro va a interpretar la información de cierta forma.
y podía llevarnos a interpretar y a ignorar otras cosas. Entonces, imagínense este escenario. Yo los invito a mi casa y les pido, imagínense que yo tengo un hijo pequeño de 5 años que siempre le doy crédito y tengo que hacer siempre una contribución por todas las veces que utilizo su nombre. Entonces, Sebastián, mi hijo de 5 años, le digo, normalmente le gusta que le traiga cosas, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes me acompañaron a la Ciudad de México, yo le traje una nueva revista y la nueva revista viene en una bolsa de plástico y hay que cortar la bolsa de plástico. Entonces les digo, ¿saben qué? Pues vayan y busquen, por favor, unas tijeras para poder ayudarme a abrir la bolsa. ¿Y por qué? Pues porque yo soy muy confianzudo y a pesar de que los acabo de invitar a mi casa, pues les digo que vayan y busquen las tijeras para poder abrir la bolsa a mi hijo. Les digo, vayan a tal cuarto y hay una caja de herramientas y en la caja de herramientas están esas tijeras, ¿sí? Entonces ustedes van, entran a ese cuarto, buscan la caja de herramientas y esto es lo que encuentran, ¿sí? ¿Ok? Pregunta, ¿están unas tijeras en la caja de herramientas? ¿Sí? ¿De qué color son? Ok. ¿Hay un martillo en esa caja de herramientas? Sí. ¿Hay un desarmador? ¿Cinta adhesiva? Ah, bueno. La meta es buscar las tijeras, ¿sí? Ustedes encontraron las tijeras, pero nuestro cerebro, en esta parte del mundo, la forma en que leemos es de izquierda hacia derecha, ¿sí? Y ustedes hicieron este barrido visual. Se detuvieron aquí, la mayoría de ustedes, y algunos avanzaron hasta acá porque les di más tiempo, pero seguramente no notaron ese tipo de cosas, ni el cepillo, y entonces, de alguna manera, nuestra meta hizo que nuestro cerebro se condicionara a quedarse hasta donde yo les había pedido. Entonces, es un ejemplo más de la forma en la cual nosotros estamos condicionados y nuestra percepción se condiciona por nuestros objetivos. Esto lo podemos ver en un montón de escenarios. Por ejemplo, cuando estamos en una fiesta y de repente la gente nos habla o dice nuestro nombre, inmediatamente reaccionamos y volteamos a ver quién está diciendo nuestro nombre. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Y esto tiene implicaciones en cuanto a que así es como funciona con los adultos. El filtrado de nuestra percepción por metas funciona muy bien con adultos. Los adultos nos movemos por metas, pero los niños no. Si yo hubiera mandado a mi hijo Sebastián al cuarto y le digo, oye, ve por el carrito rojo que te compré hace una semana, pues seguramente Sebastián hubiera estado ahí, pero se hubiera a lo mejor tardado 10, 15 minutos, 20 minutos, y ahí hubiera estado jugando y hubiera llegado yo y le hubiera dicho, oye, ¿qué pasó con el carrito rojo? Pues él se hubiera distraído, hubiera empezado a jugar con otra cosa. El niño normalmente no se guía por metas, sino por estímulos. Entonces esto lo tenemos que considerar mucho cuando estamos diseñando interfaces, dependiendo del sector de la población. Bueno, voy a brincar estas para... Entonces, en resumen, de lo que hablamos es que nuestras metas van a influenciar en dónde enfocamos nuestra atención y nos van a sensibilizar nuestro sistema de percepción para detectar ciertas características. Las implicaciones de diseño sería que tenemos que evitar la ambigüedad, forzar al usuario a tomar decisiones, o sea, evitar el forzar al usuario a tomar decisiones, ser consistentes con el contexto, con las metas, con la experiencia, con el conocimiento que tiene de nuestras interfaces, para eso facilitar, que eso facilite el uso del sistema. Y bueno, entender cuáles son las metas del usuario y sobre la base de las metas diseñar las aplicaciones y las interfaces para que se puedan alcanzar. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Dudas? Okay. Vamos a ver otra cosa, que sería cómo percibimos estructura. El ojo humano funciona de una forma muy interesante cuando tiene que ver con procesar información. Y ha habido varios estudios que nos permiten el poder detectar patrones de cómo es que el cerebro humano opera con impulsos visuales. La psicología gestal es una de ellas, y la psicología gestal es una rama de desarrollo alemán, donde básicamente nos ha permitido, entre otras muchas cosas, el poder entender a través de un marco descriptivo cómo es que procesamos información visual. Y bueno, de ahí podemos entender varios principios. Estos principios de funcionamiento
pues nos pueden servir para diseñar las interfaces. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el caso del principio gestal de proximidad. Pues básicamente lo que dice es que la distancia entre objetos de una representación gráfica afecta la percepción de si estos objetos son parte de un grupo o si no lo son. Entonces, qué tan cercanos estén un objeto relativo a uno del otro va a afectar si nosotros lo vemos como parte de un grupo. Y eso pues, lo podemos ver de forma muy sencilla en esta imagen. Si yo les pregunto a ustedes, de la imagen de la izquierda, las estrellas azules, ¿cuántas son para empezar? 12. Ahora, ¿ven 4 columnas de 3 estrellas o ven 3 renglones de 4 estrellas? ¿Por qué? Exacto. La distancia que ustedes pueden percibir es menor en el campo horizontal que en el campo vertical. Y no necesita explicación. Se dice, bueno, son 3 renglones. La figura de la derecha pueden ver que son 3 columnas. Obvio, ¿no? Y son las cosas que luego uno dice, pues es lógico, ¿no? ¿Sí? Bueno, a veces funciona bien y a veces los diseñadores conocen el principio y lo hacen bien. Y eso puede justificar el por qué yo veo estos 3 botones, Add, Remove Properties, como parte de un mismo grupo, y veo estos otros 2 botones, OK, Cancel, como parte de un mismo grupo. Pero la cuestión es que no todos los diseñadores son tan buenos como ustedes. Algunos diseñadores hacen cosas como esta. Vean un poco la interfaz. Esta es la interfaz para un sistema que permite seleccionar módulos de instalación. No se compliquen más que eso, pero vean las opciones. Estos son botones de radio, ¿sí? Que si ustedes los checan, van a ver que la separación horizontal de los botones es mayor que la separación vertical. Y que por tanto aquí, así de un glance de rápido, lo que tiendo a ver son 2 columnas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 botones de radio. 2 columnas en lugar de ver pares de botones, por la simple separación. Y entonces aquí es donde empezamos a decir, bueno, ¿cuántas interfaces que yo he conocido, en realidad, por el simple principio de proximidad, si lo utilizaran bien, minimizarían el uso, por ejemplo, de recuadros, o de colores, o de iconos, para enfatizar que pertenecen a un grupo? Simplemente poniendo juntos 2 botones es suficiente, pero normalmente se utiliza. Hay otros principios que tienen que ver con similitud. El principio de similitud establece que objetos que parecen similares aparecen agrupados. Y bueno, eso lo podemos ver en figuras como esta, ¿no? Yo intuitivamente puedo pensar que aquí estas 4 estrellas pertenecen a un grupo por el simple hecho de que su iconografía es similar, ¿sí? Y eso podría enfatizarse en interfaces como estas. Qué curioso, estoy utilizando puras interfaces de Apple, ¿no? Para decir que estos tipos 3 iconos similares, pues se va a entender como que son parte del mismo grupo. Hay otros principios que tienen que ver con la figura y el fondo, o sea, qué es lo que nuestro cerebro detecta como lo que es el objeto de atención versus qué es lo que está detrás, lo que es el relleno, por decirlo así. Y el cerebro humano está siempre tratando de establecer ese orden. Es una carga cognitiva muy pesada establecer eso. Y se los voy a demostrar con este ejemplo, que seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. Esta es una figura clásica de simetría, en la cual por un lado veo que dos personas, rostros, viéndose frente a frente, si lo alcanza a ver todo el mundo, y por otro lado una copa, ¿no? Un cáliz o como le quieran llamar. Es una figura clásica, ¿no? Que muestra esto, el principio de que nuestro cerebro puede estar switcheando, conmutando entre ver las 2 caras o ver la copa constantemente. Por otro lado tenemos esta otra figura, que es que una persona, un rostro de qué, de una mujer, y por otro lado un saxofonista, ¿sí? Y si yo les digo, vean el saxofonista, ven al saxofonista. Y si les digo, vean el rostro de la mujer, vean el rostro de la mujer. Los puedo forzar a hacer eso. Bueno, pero eso es carga cognitiva. Y eso no lo queremos en un diseño de interfaz.
porque entonces el usuario constantemente va a estar preguntándose, bueno, ¿y a cuál le hago caso? Lo que deseamos es cosas como esta. Otra figura complicada. Véanla. ¿Qué es? ¿Qué es? Un buey, más o menos. Casi. ¿Qué es? Sí, es una vaca. ¿Sí la ven la vaca? Es una vaca. Parece un alce. Esta es la cara de la vaca, las orejas, la trompa, parte del cuerpo de la vaca. ¿Sí? Ok. Como en la figura del dálmata, ustedes ven la vaca, y si yo logré que vieran la vaca, ya ustedes ya la van a ver de aquí en adelante por el resto de su vida. El último suspiro van a ver la vaca ahí. ¿Sí? Y eso es lo que queremos con interfaces gráficas. Lo que queremos lograr es que el usuario no tenga que preguntarse, que el usuario lo haga y reaccione de esa manera. Bien. El principio de figura y fondo me sirve para poder distinguir entre lo que es digamos, la parte más importante, o sea, lo que mencionaba Mario en su ejemplo del sitio web. Parte de la problemática es esa, o sea, la gente no está bien guiada a establecer cuál debe ser el enfoque. Entonces hay varias formas de lograrlo, poniendo de alguna manera en otra tonalidad los fondos, etc. Y bueno, hay otros principios de cierre, como este, por ejemplo, que me sirve aquí para interpretar esto como un círculo o interpretar esto como un triángulo blanco en lugar de 3 figuras de Pac-Man y 3 otras cosas, ¿sí? Y que bueno, se utiliza en interfaces. Pero todos estos principios en realidad operan o deben de operar de manera consciente por parte del diseñador cuando estás haciendo este tipo de cosas. Y son muy sencillos, pero realmente responden a patrones en la forma en la cual el cerebro humano opera. El de continuidad, por ejemplo, también es muy conocido y se puede utilizar para poder establecer, digamos, relaciones de orden y relaciones espaciales con controles en cuadros. Simetría y poder ver. Entonces, la psicología gestal ofrece un montón de reglas y si ustedes revisan, insisto, Apple, Nokia, Microsoft, van a ver que muchos de los lineamientos de diseño en realidad lo que responden es a esto. Y esa es la base de la justificación. Veamos el último punto, si es que tengo, ¿sí? Que sería la parte de la atención, la memoria, que nuestra memoria es imperfecta. Hay una, digamos, visión tradicional entre lo que es nuestra memoria. Tenemos a pensar que la memoria de corto plazo, bueno, primero que hay 2 tipos de memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Pensamos en la memoria de corto plazo como aquella en la cual vamos a utilizarla para poder almacenar un teléfono, ¿no? De alguien que me acaba de contactar, ¿no? O cuál es la lista de cosas para el súper, ¿no? Y ahí voy yo con que no se me olvide, y siempre llego y se me olvida algo, ¿sí? Y la otra, la de largo plazo, que son los recuerdos, digamos, más fuertes, las emociones, el hecho de que, pues no sé, convivimos con una persona, el primer beso, la primera cita con nuestra pareja, o sea, esas cosas como que no se olvidan, a veces porque son muy intensas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que físicamente el cerebro tiene 2 lugares, 2 espacios de almacenamiento. En realidad no funciona así, ¿no? Funciona de una manera que quizás tiene que ver más con la forma en la cual físicamente nuestras neuronas operan. La memoria de corto plazo, para empezar, los últimos estudios que se hacen de esto, se ve más como, digamos, el espacio de enfoque o la actividad que está enfocada al momento. Realmente es un espacio residual. Es lo que genera, digamos, la combinación de la parte del cerebro que opera alguno de nuestros sentidos, ya sea el tacto, sentido de la vista. Y lo que nosotros capturamos ahí y lo que se queda en ese momento es lo que podemos pensar. Digamos, actividad residual neuronal es lo que realmente se considera la memoria de corto plazo.
Y la memoria de corto plazo, como es algo, digamos, momentáneo, es un, digamos, espacio que tiene poca capacidad en el sentido de que solamente se forma y se va diluyendo, entonces es limitada y es volátil. Podemos rápidamente olvidar lo que estábamos haciendo sobre la base de nuestra memoria de corto plazo. Vamos a ver un ejemplo que nos puede mostrar la capacidad tan limitada de nuestra memoria de corto plazo. Es un ejemplo de un estudio de Daniel Simmons, que es una ilusión, y lo que va a mostrar es básicamente una animación, y ahorita, bueno, trato de traducir un poco lo que sean los textos del video. Les pido que pongan ahí su completa atención de su memoria de corto plazo. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. Hay que contar el número de jugadores y cuántas veces se pasan la bola, ¿sí? Los de blanco, ¿sí? Entonces, concéntrese en contar los de blanco, cuántas veces se pasan la bola. Y al final, Mario nos va a invitar a comer al que haya determinado el número de veces. No pierdan de vista las bolas y el número de veces que se la pasa. The correct ¿Cuántas? answer is 16 passes. ¿Cuántos hicieron? ¿16? 15 por acá. Ni modo, Mario. Media audiencia va a tener que ir. ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta es si se fijaron en el Spot gorila. the gorilla. Okay. For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. 50% de la gente no ve al gorila. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? ¿Alguien vio eso? Let's rewind and watch it Cambia la again. cortina y también los jugadores. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Okay. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Okay. And that's the monkey business illusion. Okay. Okay. Entonces, lo que podemos ver de este video es, por un lado, nuestra limitada capacidad para poder llevar el control de la acción. Se habla a veces de que tenemos limitaciones en cuanto a cuántos elementos podemos manejar nuestra memoria a corto plazo. Se habla de reglas de 7 más menos 2 y este tipo de reglas. En realidad hay una variación ahí. Cuando uno empieza a ver los estudios, pues hay estudios que han comprobado que la gente puede ver más o puede almacenar más, otros que menos. Aquí el punto es básicamente que es limitado y que cuál sea la tarea es lo que va a determinar dónde ponemos nuestra atención y qué es lo que estamos descartando, ¿sí? Pero bueno, hay otros estudios que se han hecho en los cuales se puede ver también lo que es la volatilidad. O sea, el hecho de que no solamente es limitada, sino que a veces no prestamos suficiente atención para capturar los detalles y estos se desvanecen y a veces no son tan relevantes. Vamos a ver este otro video. Este video lo que es un estudio también de Damien Simmons, Damien Levy, y básicamente lo que muestra es un experimento que hicieron para ver la volatilidad de la memoria. Bueno, a ver si lo explica, si no lo doy los detalles. The Door Study. This video shows a participant from a 1998 study by Daniel Simons and Daniel Levin. Watch what happens as the unsuspecting pedestrian provides directions. The young man on the left is one of the experimenters. He has approached the white-haired man and asked for directions. Watch closely as two people carrying a door pass between them, and the first experimenter is replaced by someone else.
Like many of the people in this study, the pedestrian was entirely unaware that he was talking to a different person.